El feminismo es una corriente política centenaria. Lo ubicamos en su origen, pues prácticamente desde hace alrededor de 250 años. Sin embargo, en el mundo actual se coloca como una de las vanguardias por excelencia. Por lo tanto, es un elemento imprescindible para todos los gobiernos de izquierda y también para los gobiernos progresistas. Recientemente vivimos una de las marchas que podemos calificar como de las más multitudinarias en todo el país. El 8 de marzo se celebra una conmemoración histórica en la que recordamos a miles de mujeres que desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX lucharon por la obtención de sus derechos laborales. A veces, bueno, pues en episodios que fueron muy cruentos, de mucha violencia, sobre todo para los casos estadounidenses. Sin embargo, nosotras tenemos nuestra propia historia. En el caso mexicano, muchas mujeres se levantaron en contra de sus patrones y desarrollaron huelgas o paros en el periodo porfirista previo a la Revolución Mexicana. Ellas entonces fueron de las precursoras del movimiento armado que dotó, pues a partir de 1910, de derechos sociales a nuestro país con una constitución que fue de las más vanguardistas del mundo en su momento. Esta larga historia por la lucha de los derechos laborales estuvo acompañada por demandas específicamente femeninas. Y voltear a ver nuestra historia es importantísimo para entender tanto los logros que ha tenido el feminismo como los retos que todavía tenemos por alcanzar. Tenemos casos de mujeres extraordinarias, como por ejemplo Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, quien vivió en una situación precaria desde su infancia, se involucró en la prensa y además impulsó los derechos laborales desde su militancia en el Partido Liberal Mexicano, un partido precursor de la Revolución Mexicana en la que militaron también, por ejemplo, los hermanos Flores Magón. Ella pugnó por la incorporación de derechos para las mujeres trabajadoras del hogar desde muy temprano. En 1906, con el plan que se publicó del Partido Liberal Mexicano, ella ya hablaba de que las mujeres deberían de tener estos derechos laborales. En este periodo de la Cuarta Transformación ya observamos un avance muy significativo en los derechos laborales a través de la reforma laboral recientemente aprobada, en donde se acaba, por ejemplo, con un modelo de flexibilización para los patrones que no contribuía nada con el mejoramiento de vida de los trabajadores. Tenemos cambios de ese modelo neoliberal y, por ejemplo, también se legisló para acabar con el outsourcing. Entre otras cosas, ese anhelo de personas como Juana Belén Gutiérrez de Mendoza con la Ley de Trabajadoras del Hogar se vio consumado recientemente. Hay grandes avances en materia laboral, pero también queda todavía mucho por hacer. Y la agenda feminista, además de sostener la lucha por estos derechos netamente laborales, ha incorporado muchísimas demandas, entre ellas la de los derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Uno de ellos es el de el derecho a interrumpir el embarazo legalmente. Actualmente, afortunadamente en México, ya son 7 los estados que han despenalizado el aborto y justamente en este 8 de marzo se sumó el último de los estados que ya lo sacó de su código penal, que fue Sinaloa. Este avance ha sido muy importante porque desde 2007 que se aprobó la despenalización del aborto en la Ciudad de México, no habíamos visto un avance tan grande e importante por los derechos sexuales y reproductivos integrales para las mujeres. Y bueno, sin duda, otra de las agendas, de los temas primordiales en este 8 de marzo fue la necesaria exigencia de las mujeres por vivir una vida libre de violencia. Desafortunadamente, las consecuencias del desatamiento de la violencia con la guerra contra el narcotráfico, pues ha tenido todavía saldos de violencia que no se han podido detener. Y es muy importante pues mencionar que esta es una de las demandas más urgentes de las mujeres. Queremos una vida en la que no tengamos miedo de salir a las calles, que podamos confiar en estar en los espacios públicos que también nos pertenecen. Y a pesar de que ha habido grandes esfuerzos y avances en la seguridad pública, esta es una bola de nieve que ha sido muy difícil de detener. Yo creo que podemos contribuir
con nuestro entorno, creando desde nuestras trincheras espacios seguros para todas las mujeres y seguir exigiendo el mejoramiento de la impartición de la justicia a partir de los ministerios públicos, las fiscalías y una visión que atienda a la perspectiva de género y a los derechos humanos en el Poder Judicial. Esa es una agenda que todavía está pendiente y que sin duda podría contribuir a minorar estos lamentables saldos de violencia que desafortunadamente se trazan sobre nuestros cuerpos de mujeres y que pues se expresan en su forma más cruenta en los feminicidios. Lo que tenemos que recordar pues es muchísimo, una historia muy larga y también celebrar que el feminismo se coloca como una de las vanguardias políticas más legítimas en el siglo XXI, que además está protagonizado por muchas mujeres muy jóvenes. Ellas representan la esperanza a futuro porque están cambiando la perspectiva de cómo deben ser las mujeres y están planteando una revolución de las conciencias. Yo celebro muchísimo la participación de todas mis compañeras feministas en este 8 de marzo, también que sigan luchando muchísimas de ellas dentro de las trincheras de la política y de la administración pública en el proyecto transformador, y es algo que tenemos que continuar haciendo rumbo a una modificación de la estructura patriarcal que todavía prevalece y que esperamos podamos derribar juntas, todas nosotras.